Las reformas a la ley electoral comienzan a generar debate entre diferentes grupos del Congreso de la República. El origen de las modificaciones buscan reglas del juego más transparentes. Pero, ¿el dictamen cumple con esa condición? Participe del tema de la noche con el hashtag SF Rumbo Electoral. A continuación, la nota del seminario, donde los diputados conocieron detalles del contenido de la reforma. Aunque los 158 diputados fueron invitados a participar de un seminario de actualización sobre las reformas electorales, ni la tercera parte asistió al evento, en donde conocerían los cambios avalados por la Corte de Constitucionalidad y así evitar que dentro del Pleno los congresistas aleguen ignorancia de la ley y que utilicen esta estrategia para bloquear su aprobación. En el orden del día para la sesión de este jueves está la aprobación de la ley en tercer debate y la próxima semana iniciaría su aprobación por artículos. Sin embargo, en algunos temas como la paridad no hay consensos y este artículo podría ser eliminado. Además, hay intención de congresistas de presentar nuevas enmiendas. Esto estancaría la ley porque tendrían que hacer la consulta nuevamente a la alta corte. Las reformas a la ley electoral requieren el voto favorable de 105 diputados para su aprobación. Algunos artículos que no alcanzan este número podrían ser retirados y archivados para su próxima discusión. Además, esta ley establece que después de cada proceso electoral, una comisión debe evaluar nuevas reformas para actualizar constantemente la normativa. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles a mitad de semana y la noticia no se detiene. Ya usted escuchaba el reporte de Dulce Rivera sobre este seminario que se le impartió a los diputados. Algunos de ellos no mostraron mayor interés en conocer el contenido de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, algo que marcará el rumbo electoral. Y ese es nuestro hashtag de la noche. Numeral SF Rumbo Electoral. Hablaremos del contenido de estas reformas del dictamen y damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola, Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el dictamen es amplio, es bastante largo. Hay muchas cosas interesantes, algunos puntos positivos, otros que marcan discusión, incluso dentro de algunos grupos de diputados que no hay un consenso aún sobre la aprobación. Ahora, Philip, para entrar un poco con este tema, ¿en qué etapa estamos de la reforma a la ley electoral? ¿Se pueden presentar reformas en este momento y qué pasaría si eso sucede en el Pleno del Congreso? Bueno, buenas noches. Recordemos primero que las leyes de rango constitucional, entre ellas la ley electoral, tienen un procedimiento específico de aprobación. Y ese procedimiento específico es que requieren de 105 votos y aparte una opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad. Hoy estamos básicamente el último pedacito de la carrera, porque ya la actual ley electoral ya fue conocida en 3 lecturas, ya fue aprobada en 3 lecturas. Ya la Corte de Constitucionalidad emite el dictamen en donde le da el visto bueno al 95% de los artículos. Entonces básicamente ya solo es que el Congreso la apruebe en redacción final. De la pregunta si se pueden presentar modificaciones a estas alturas del juego, cualquier modificación que presente un diputado tiene que regresar, se tiene que aprobar y tiene que irse a la Corte de Consulta y después ya puede regresar al Pleno. Es decir, hoy el Pleno solo puede aprobar los artículos que la Corte le dijo que sí. Puede dejar algunos afuera, eso sí está en la facultad de hacerlo, pero no se puede venir a inventar otro artículo, no puede venir a cambiar. Incluso hay por ahí una línea argumentativa que dice que ni siquiera podría modificar la redacción, porque la Corte se pronunció sobre la redacción que le trasladaron. Es decir, ya básicamente el Congreso está amarrado a que solo puede aprobar sí o no sobre los artículos que la Corte le aceptó, ¿verdad? Ahora, vamos sobre ese punto del sí o no. Hay algunos grupos que han manifestado incertidumbre sobre algunos cambios que ya se manifiestan en este proyecto de ley. Sabemos y creo que todos entendemos y llegamos al punto en que la reforma electoral es necesaria. El sistema de partidos políticos actualmente no ha dado los resultados. Vemos la apatía, el rechazo de la población a los partidos políticos tradicionales. Pero, ¿qué tantos beneficios trae la reforma en este punto, Estuardo, a tu criterio? Bueno, primero la invitación para el sábado por la tarde, ¿verdad? El sábado 3 por la tarde, precisamente frente al Congreso.
ahí ya el llamado que se hace ha puesto a toda la ciudadanía para participar y seguir ejerciendo presión sobre el Congreso. Y yo empezaría por, digamos, aquellos puntos que son muy, digamos, en los que creo que la mayoría estamos de acuerdo. Por ejemplo, el voto en el reconocimiento del voto en el extranjero, ¿verdad? Para mí es opinión, y cuando uno sondea, la mayoría de gente sí está de acuerdo que digamos, sus familiares principalmente puedan expresarse. Yo iría un poquito más allá, no lo dice la normativa, pero ¿por qué no hasta proponer candidatos, verdad? ¿Por qué no tener nuestro candidato de las comunidades 2 millones de guatemaltecos, por ejemplo, en Estados Unidos, y digamos que tengamos, no sé, un candidato de Ocochovi o un candidato de Los Ángeles, o no sé, pero yo creo que tienen tanto el derecho de expresarse como lo tiene también, como lo tengo yo en Guatemala. El hecho de que yo no esté en el país no significa que haya perdido ese derecho, y yo creo que ahí ese está reconocido. Un cuidado que tienen también con quienes pueden financiar partidos políticos, quienes no, son muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, gente que haya tenido bienes en extinción, gente que, digamos, no haya sido acusada de lavado de dinero. O sea, no solamente el dinero que se da, sino también el origen del dinero. Que hay una sola cuenta bancaria, sí, para que haya una todo tiene que reportarse. De hecho, tienen 30 días, según los cambios, los partidos tienen 30 días para hacer público, y ya no es aquella cosa de no queremos, o ponen simplemente o que por la orden. Inseguridad no van a decir. Sí, no van a decir quién dio y todo eso. O sea, eso. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a ver, tiene bastantes, digamos, aspectos positivos. Podemos seguir hablando de ellos. Esther, vamos a la primera pausa, luego volvemos con los puntos en donde tal vez no estás tan de acuerdo con esta propuesta. Las cuestiones de género, las cuestiones de financiamiento. Vamos a comenzar a generar controversia aquí con Esther Rosaveta. Y bueno, le hacemos la invitación a usted también para que envíe sus comentarios con el numeral SF Rumbo Electoral. Volvemos luego de la pausa. Volvemos a Sin Filtro. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los internautas. ¿Qué debe pasar con la reforma a la ley electoral? Bueno, el 54% de los usuarios de redes sociales dice que debe aprobarse. Un 41% piensa que hay que discutirlo más y solo un 5% rechaza la idea de reformar el aparato de los partidos políticos, el sistema de partidos políticos. Nos quedamos con Estuardo para la parte que no te gusta de estas propuestas, los peros. Los peros. El aumento a $2 por voto válido. De hecho, una cuestión interesante, te diste cuenta que quitan el párrafo y contando votos nulos. Sí. Son muy claros en quitar eso, porque en cierto momento creo que contaban también hasta los votos nulos. Pero vamos a ver, ese es financiamiento. Igual, si un diputado, aunque no haya sacado 5% en las elecciones, sigue existiendo el partido político, pero el artículo 24 es uno de los que, en mi opinión, habría que discutir. Dice que deberá incluirse en la organización política de forma igualitaria a mujeres indígenas, ladinas y mestizas, y hombres indígenas, ladinos y mestizos, en forma proporcional a la composición del distrito electoral correspondiente, de acuerdo con los datos del padrón electoral. En otras palabras, cuotas. Etnicidad, pero por padrón electoral. Curioso, ¿verdad? ¿Cuál es el parámetro a seguir aquí? ¿La región, la etnicidad o el padrón electoral? Y cuando se incluyen, dice que el orden deberá alternarse entre hombre y mujer. Ahora, lo que no sé yo es si se pone una mujer indígena, luego una mujer ladina, luego una mujer chinca, luego una mujer garífuna, luego un hombre ladino, luego un hombre indígena. Va a variar de Izabal a Quiché, va a variar en todo Guate. Jutiapa. Va a variar. O sea, pero quieren que veamos el problema que tiene esa propuesta. El problema que tiene la propuesta, como quedó redactada en materia de cuotas, es que no se cambió el sistema de distritos. Es más, la propuesta hace una aberración, porque establece un número fijo de 160 diputados, que yo creo que todos estamos de acuerdo de que el número de diputados o hay que congelarlo o hay que reducirlo. Lo congelaron, básicamente. Pero el error, ¿cuál es? Que taxativamente se pone una lista en donde se dice: Guatemala usted tiene 11 diputados, el Progreso 2, Jutiapa 4, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de esa receta específica? ¿Qué pasa si el día de mañana
Por X y razón, la población del oriente del país se dispara. Al tener una lista ya cerrada con la cantidad de diputados por distritos, básicamente eso termina generando una desproporción de representatividad. El día de mañana se puede dar el caso que los distritos de Oriente sean distritos más poblados y que porque está congelada la fórmula de los distritos, el diputado va a representar a más personas en Oriente lo que representa un diputado de Occidente. Ahora entendés por qué mi pelea de quitar la fórmula de Home. Pero si aplicas la fórmula de Home a lo que estás diciendo y se dispara la población de Oriente, sería una aberración. Pero sin fórmula de Home solo tendríamos a la líder. Oigan una cosa más. No es muy halagador ese. Hay un problema más con el sistema de cuotas. El sistema de cuotas... Eso es un sistema de cuotas. El sistema de cuotas o de paridad funciona solo en los distritos grandes. ¿Por qué? Porque en la lista nacional, que tiene 31 diputados, en la actual 32 queda en la ley, básicamente en la última elección líder metió 6 diputados de lista nacional. Eso quiere decir que ahí sí la cuota opera. ¿Por qué? Porque entra el hombre, la mujer indígena, el hombre ladino, o sea, ahí sí la cuota funciona. Pero si ustedes van a ver los resultados de los distritos de Oriente, que meten 3 o 4 diputados, el Progreso que mete solo 1, el partido que mete representantes en esos distritos, a duras penas mete el primero de la lista. Entonces, ¿qué pasa? La cuota solo funciona en los distritos grandes. En los distritos pequeños solo entra el primero de la lista. Entonces, también hay una distorsión en el modelo porque no se amarró un cambio al sistema de distritos con un cambio al sistema de las cuotas. Bueno, intentaron hacerlo de manera geográfica, diciendo de acuerdo con el padrón electoral. Pero no cambia, te entiendo. Porque no cambia el número del representante. Exactamente, dejaron pétreos ya cada departamento en ya distrito. tiene un número fijo de diputados. Por eso. Se entiende que el tema de cuotas... Pero la alternabilidad sí regula la alternabilidad. Pero igual... Del listado que no se va a elegir. Pero otra vez, el listado si yo soy, pónganse que yo estoy en la lista del Progreso, que elige 2. Entonces, de primero va el hombre ladino, de segundo va la mujer indígena. No, leí bien, porque dice 24. Dice que como étnicamente esté conformado... De primero va el hombre, de segundo va la mujer. O inverso. No, supongamos que primero va el cacique, segundo la mujer. ¿Cuántos diputados mete solo un partido uno en Progreso? Si bien le va a meter uno. Entonces la cuota de nada sirve en el Progreso porque el segundo de la lista es prácticamente... porque la cuota se quedó pétrea. La cuota lo que trata de regular es algo que es cultura política en los partidos tradicionales. Vaya. Se trata de que haya alternabilidad... participación, pero en los partidos tradicionales están copados por caudillos. Y la alternabilidad te trata de regular la etnicidad. Entonces, tenés 2 parámetros en uno que dejaste pétreo y en otro que puede ir aumentando, hay un punto que no se mueve y otro cruza, que es flexible. Exactamente, y ese va a ser un problema. Además se deja en 160 el número de diputados. Algo positivo es que prohíbe ya esto de estar metiendo al hijo, al sobrino, hasta cuarto grado de consanguinidad. Porque eso sí también ya se nos llenaba un árbol genealógico y era la lista de diputaciones. Ahora, ¿qué dicen los diputados sobre estas propuestas? ¿Van a haber cambios? ¿Se va a entrampar? ¿Qué sucederá en el Pleno? Esto fue lo que algunos representantes expresaron ante las cámaras de Guatevisión. Las enmiendas que hay que aprobar son las que dictaminó la Corte de Constitucionalidad. Cuando uno lee el dictamen ve que en algunos casos hay una sugerencia de cómo es que se debe de enmendar por parte del Congreso. Enmiendas extras creemos de que son innecesarias en este momento y que el único objetivo que tendrían sería entorpecer la aprobación. Sí, yo creo que hay algunos diputados que están en contra, por ejemplo, de la paridad entre un hombre y una mujer, y algunos que pues podrá resultar dañino para algún diputado en especial, pero realmente yo en lo particular he oído entre pasillos exclusivamente esto, el de la paridad. De ahí podemos esperar cualquier cosa. Las declaraciones de los diputados en este seminario en donde se les dio a conocer el contenido del dictamen. Vamos al segundo corte y regresamos para seguir discutiendo del fondo de esta propuesta que ya se va a conocer, el financiamiento sobre todo. Volvemos en un momento. Regresamos a Sin Filtro, demos lectura a los mensajes que envía la audiencia con el numeral SF rumbo electoral. Alejandro Morales nos dice, rumbo electoral, las cuotas solo generan otro incentivo perverso para los vehículos electorales, me imagino que a eso se refiere.
Vamos con otro mensaje del José Barrundia, el usuario José Barrundia. Dice, el voto en el extranjero, ¿por qué? No pagan impuestos acá, no viven acá. ¿Saben lo que pasa acá? Eso es muy superficial. Otro comentario de Iván Oliva, que nos dice, conociendo a estos diputados, seguro que tienen una doble intención, porque estos diputados, son unos mañosos. Siempre echa la ley, echa la maña, piensa Iván. Un último mensaje para seguir con la discusión. Génesis Duarte nos dice, SF rumbo electoral, hay que revisarlas, no creo que ellos aprueben algo que beneficie a un país y que los perjudique a ellos. Philip, este último mensaje, la duda que queda de, ¿se van a disparar a los pies? El transfugismo lo dejan abierto para el cuarto año, último año. Pero esto es mejor que nada. Vean, el transfugismo se va a desincentivar con el cambio a la ley del Congreso. Porque si yo soy diputado electo por el Partido Azul y me paso al Partido Rojo, básicamente yo pierdo una serie de prerrogativas y me vuelvo diputado de segundo grado. Eso, digamos que se logró más con la reforma a la ley del Congreso que con la ley electoral. Pero ojo, hay una contradicción que nadie está hablando. Uno de los temas centrales también de la propuesta de la ley electoral es que se puedan postular candidatos a diputados por comités cívicos. O sea, y la idea es quitarle a los partidos el monopolio de la postulación de candidatos. En la mitad más uno del distrito postulante, es lo que dice, ¿verdad? Está bien, pero hay un problema. El cambio reciente que se hizo a la ley del Congreso establece expresamente que solo a las bancadas se les reconocen una serie de derechos como aspirar a presidencias de comisión, junta directiva y demás. Y para ser bancada yo tuve que haber sido electo por partido. Entonces, si yo soy electo como diputado por un comité cívico, voy a ser diputado de segundo grado porque no voy a poder aspirar ni a junta directiva ni a presidencia de comisión. Es decir, es que no solo, vean, una reforma electoral no solo se trata de reformar la ley electoral, hay que ver la integralidad. Y la integralidad es que si yo estoy cambiando las reglas de cómo van a operar los diputados adentro del Congreso, yo tengo que hacer congruentes también las reglas electorales, si no genero esa contradicción. Otro problema, por eso les digo, para mí el tema de los distritos es algo que no se hizo. Otro problema que también genera mucha discusión y es, yo creo que en general el guatemalteco ya está cansado del modelo de las listas. Es decir, elegir. Que por ejemplo, yo voto aquí en la ciudad de Guatemala, a mí el partido político me da una lista de 11 diputados y yo me tengo que casar con las 11 personas y en el orden que me da el partido. Uno vota el símbolo del partido. Entonces yo voto por el partido. Entonces lo que muchos guatemaltecos están pidiendo es la facultad de poder premiar a los buenos candidatos y castigar a los malos. Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, el sistema salvadoreño. El sistema salvadoreño le permite al votante reordenar la lista. O hay otro modelo que yo puedo elegir a mis diputados, o sea, yo puedo votar por Juan del Partido Azul, y hacer Pedro, y hacer yo mi propia lista. Esas alternativas no se exploraron. Pero, Philip, es que aquí, Estuardo, ¿acá se meditó cambiar el modelo o simplemente hacer chapuces a la ley actual y ver que funcione un poco mejor para la próxima elección? Creo que chapuces es la palabra correcta, ¿verdad? Y lo mirás en el financiamiento. El financiamiento, aparte de la representación, Felipe, pero antes de eso, pero ¿habría una inconstitucionalidad en el hecho de las atribuciones que tiene un diputado de acuerdo con la Constitución? Ahí de entrada tener diputados de primera y segunda o limitar a un diputado dentro de su derecho en el electo dentro del Congreso ya es inconstitucional por las atribuciones que la Constitución le da a un diputado. Pero eso quedó en la ley del Congreso, entonces habrá que ver si alguien quiere pelear esos temas ahorita, ¿verdad? Pero te lo digo porque se podría pelear, para que entonces si entra alguien de un comité cívico podría ser Bueno, en el caso del comité cívico podría pelearse, en el caso de que un diputado tránsfuga llegue a reclamar que él quiere ser diputado de primer nivel todavía, un momento, desde que traicionó al partido por el que votamos. Para mí no es de segunda, es de tercera y de cuarta. Bueno, hay uno que lleva 6 partidos. A ver quién se anima. Pero no, mira, que sea tránsfuga, aún con todo lo mal que nos caen los tránsfugas, por eso vamos a ir el sábado en la tarde, y sigue constitucionalmente teniendo los mismos derechos. Miren, les pongo el ejemplo. Pero un tránsfuga no merecen los mismos privilegios. No los merezca es una cosa, la Constitución se los garantiza.
Les pongo... Entonces cambiemos la Constitución. Pues yo creo que algún día iremos Vean, a ese punto. Les pongo solo un ejemplo para pensar. ¿Qué pasa si yo soy diputado y a mí el partido me expulsa? Queda independiente. Quedo independiente. Y como diputado independiente no puedo aspirar a junta directiva. Es cierto. La práctica burda Pero ha eso es sido... lo menos, esa es la excepción. Pero por eso les digo, eso es lo complicado de este proceso. O sea, lo que dice Estuardo no deja de tener razón. Claro. El día de mañana algún diputado, ya sea los 100 tránsfugas o el único caso que lo expulsen del partido, puede decir, ¿te das cuenta de que me está limitando mi derecho? Y podría pelear el caso. Muy tránsfuga, pero fue igualmente electo. Ya que los electores hayan cometido un error, pero entonces regresemos a la Constitución. El que podría llegar es Estuardo Galdames a presentar Imagínate que él... con ese cuero de dantas. Pero él tiene los mismos derechos, con lo mal que nos caiga, tiene los mismos derechos constitucionales en cuanto fue electo. Ahora, y eso no se le puede negar. Volvamos al financiamiento. El financiamiento rápidamente, el 20%, ¿verdad? Va a estar básicamente en manos del Tribunal Supremo Electoral. Ese 20% es completado por una obligación que tenemos los medios. Cuidado, porque puede haber, hay una hasta, digamos, una especie de confiscación pura, ¿verdad? Los medios tienen que suplir en los tiempos y en las cantidades que diga el Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral se vuelve como el central de distribución de medios para que todos tengan equitativamente tiempo de aire, tiempo y no sé cómo hacer con escritos y todo eso, al final no especifica, pero digamos, al final del día, los medios terminan financiando parte de la campaña, de las campañas políticas, la otra parte, el 20%, entra en un proceso de centralización en el Tribunal Supremo Electoral y ellos tienen que, por orden, decirle a los medios cuándo, cómo y quién y a quién le deben dar el tiempo. En el tema de los medios, uno de los componentes que vuelve onerosa las campañas es la pauta en medios electrónicos. Me imagino que la propuesta trata de componer un poco ese tema, le da al TSE la facultad de esta distribución que hay que ver cómo va a ser en los medios de información. Pero bueno, este modelo se aplica en algunos países ya, ¿no? La franja electoral que se conoce. Vamos a los sondeos, producción me dice que ya están los resultados del sondeo que lanzamos a Twitter para conocer qué es lo que dicen los internautas. Aprobarse la reforma, 54%. Discutirse más, 38%. Y rechazarse un 8%. Con este 8% de rechazo, bueno, vemos que va hasta abajo. Las conclusiones, Philip. Vean, yo quiero recordar una cosa. Esta reforma, el problema que tiene es que se discutió en el marco de la crisis del 2015. Entonces, básicamente, esta reforma es un proceso acelerado que se hizo entre junio y julio del año pasado, que se quedó abortado y ahorita se retomó. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese momento habían muchas ideas de soluciones que eran chapuzas al sistema, pero no había una lógica integral de hacia dónde voy. Por ejemplo, si la idea era, quitémosle el monopolio a los partidos políticos de la postulación de candidatos, ok, el tema de los comités cívicos es buena opción, pero entonces hay que amarrarlo con el tema de la reforma en el Congreso. Hay que ver también el financiamiento de los comités cívicos, porque básicamente yo, y si formo mi comité cívico... Financiamiento privado. Pero es prácticamente nulo. Y no dice nada. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo, comité cívico, no voy a poder competir con el partido por solo la disparidad de recursos. Vamos a cerrar y el último tema, y yo creo que algo que sí quedó muy bien en la ley, son los controles financieros. Hoy sí, por primera vez, y eso es lo mejor que tiene esta ley a mi forma de verlo, se le están dando dientes al Tribunal Supremo Electoral para ir a fiscalizar de dónde sale el dinero y sancionar a los partidos que incumplan. Se tomaron modelos de legislación bancaria que yo creo que eso es lo mejor y es lo que se tiene que mantener. Pero hay muchos temas, sobre todo el diseño del sistema, que creo que necesita más discusión. Estuardo, un esfuerzo acelerado para una conclusión rápida. Si el anuncio vale 100 quetzales en la hora principal, en la hora premium, que se llama en medios, el medio está obligado a venderlo en 20 quetzales al Tribunal Supremo Electoral. Quiere decir que los medios van a financiar en 80% la publicidad de esto. Y dice que, la ley dice en el 250 y algo, que
los anuncios políticos tienen prioridad sobre los anuncios comerciales. Está muy clara esa definición ahí. Esta va a ser otra batalla también muy interesante de medios y Tribunal Supremo Electoral e inconstitucionalidades que podrían venir a este. Bueno, y estaremos pendientes y vamos a seguir discutiendo este tema porque da para mucho. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, y a la audiencia, gracias por sintonizarnos. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Nos vemos hasta mañana. Que tenga una muy feliz noche.